Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, ha estado explotando en redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, y seguramente a ustedes también, el supuesto escándalo de fotos íntimas filtradas de Ander Zel y Kerem Bürsin. Así es. Ya saben, la pareja estrella de Love is in the Air, Serkan y Eda, o como se los conoce en la vida real, Hande y Kerem. Como saben, adoro traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo, sobre todo cuando se trata de nuestros actores y actrices favoritos. Y esta vez, el tema es delicado, por decirlo suavemente. Se ha rumoreado con muchísima fuerza sobre la filtración de imágenes privadas, y como siempre, la curiosidad nos mata a todos, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a analizar todo lo que se sabe hasta el momento, las fuentes que lo reportan, la reacción de los fans, y por supuesto, vamos a reflexionar sobre lo que esto significa en un mundo donde la privacidad parece un lujo. Antes de que empecemos, y porque sé que les gusta estar al tanto de todo, los invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Así no se pierden ninguna noticia, chisme, análisis y todos los vídeos que subo sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, si ya son suscriptores, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta que estén aquí. Ahora sí, empecemos. Bien, para ponernos en contexto, la noticia de la supuesta filtración de fotos íntimas de Ander Zel y Kerem Bürsin comenzó a circular rápidamente en redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Y como era de esperarse, el impacto fue inmediato. Los hashtags relacionados con el tema se volvieron tendencia en cuestión de horas, y los fanáticos, como es normal, reaccionaron de inmediato. Los primeros reportes, aunque escasos, indicaban que se trataba de imágenes privadas que, supuestamente, habían sido obtenidas de manera ilegal. La naturaleza de las fotos, ya se imaginan. El revuelo fue enorme, porque estamos hablando de dos celebridades muy queridas y respetadas. Hande y Kerem, como sabemos, son figuras públicas, pero eso no significa que dejen de tener derecho a su privacidad. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a resguardar nuestra intimidad. Las fuentes que comenzaron a divulgar esta información fueron, en su mayoría, perfiles de noticias de espectáculos y algunos usuarios de redes sociales que, como siempre, actúan como cazadores de primicias. Sin embargo, como siempre, la información se propagó como pólvora. Es importante destacar que en un principio, la mayoría de las fuentes no compartieron las imágenes directamente, sino que se limitaron a hablar sobre la existencia de las mismas y la conmoción que estaban causando. Esto de alguna manera es entendible porque es un tema delicado y por supuesto compartir contenido íntimo sin consentimiento es un delito. Ahora bien, hablemos de la reacción de los fans. Como les decía, fue inmediata y muy variada. Por un lado, hubo una gran ola de apoyo y solidaridad hacia Hande y Kerem. Los fanáticos que los adoran desde Love is in the Air mostraron su indignación ante la posible violación de la privacidad de los actores. Utilizaron hashtags como #Ander Zel y #Kerem Bürsin, junto con mensajes de apoyo y rechazo a la difusión de las imágenes. Se condenó enérgicamente la filtración y se pidió respeto por la vida privada de ambos. Por otro lado, y lamentablemente también hubo una minoría que aprovechó la situación para difundir rumores, especulaciones y, en algunos casos, incluso para hacer comentarios inapropiados. Es triste decirlo, pero en estos casos siempre hay personas que buscan sacar provecho de la desgracia ajena. Es crucial, en situaciones como esta, ser cautos y no contribuir a la propagación de información falsa o sensacionalista. Recuerden que detrás de cada noticia hay personas reales, con sentimientos y vidas que merecen respeto. A medida que la noticia se extendía, las especulaciones y los rumores crecían. Se empezó a hablar sobre quién podría estar detrás de la filtración, si se trataba de un hackeo, una venganza, o simplemente un error. Y como siempre, las teorías conspirativas salieron a la luz. En este punto es importante ser muy críticos con la información que consumimos y evitar caer en la especulación. La única verdad es que se habla de una filtración, y hasta el momento, no se ha confirmado nada oficialmente por parte de los actores ni de sus representantes. En este momento, las agencias de Hande y Kerem no han emitido un comunicado oficial.
Esto es comprensible, ya que están evaluando la situación y considerando las acciones legales a tomar. Es probable que si la filtración se confirma, se emprendan acciones legales contra los responsables de la difusión de las imágenes. Y por supuesto se buscará proteger la privacidad de los actores y evitar que la situación se agrave. Ahora, quiero que hagamos una pausa para reflexionar sobre un tema muy importante, la privacidad en la era digital. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde nuestras vidas están cada vez más expuestas en Internet. Las redes sociales, los smartphones, las aplicaciones, todo esto facilita la difusión de información, pero también nos hace más vulnerables. La privacidad se ha convertido en un bien escaso, y es fundamental que seamos conscientes de los riesgos y tomemos medidas para protegernos. En el caso de Hande y Kerem, la situación es aún más delicada, porque son figuras públicas. Su vida privada, de alguna manera, está expuesta al escrutinio de millones de personas. Sin embargo, eso no justifica en absoluto que se vulnere su privacidad de esta manera. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito, y quienes lo cometen deben ser castigados. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la intimidad, independientemente de nuestra profesión o estatus social. En conclusión, el supuesto escándalo de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema delicado y que nos invita a la reflexión. Se ha hablado mucho, se ha especulado y hasta el momento, no hay confirmación oficial de la filtración. Sin embargo, la sola posibilidad de que esto haya ocurrido es suficiente para generar indignación y preocupación. Debemos ser conscientes de los riesgos de la exposición en Internet, y proteger nuestra privacidad y la de los demás. Apoyemos a Hande y Kerem, y condenemos cualquier acto que atente contra su intimidad. En definitiva, es crucial esperar información oficial, evitar la propagación de rumores y respetar la privacidad de los involucrados. La ley debe actuar para proteger a las víctimas y castigar a los responsables de este tipo de actos. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el análisis de esta noticia. Recuerden que en este canal siempre les traeré información veraz y respetuosa sobre sus celebridades favoritas. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su compañía, su apoyo y su interés en el mundo del espectáculo. Me encanta que se mantengan informados y que participen en la conversación. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like. Es muy importante para mí. Y por supuesto compartan el vídeo con sus amigos y familiares. De esta manera, más personas podrán estar al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que la filtración es real? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar esta situación? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Déjenme sus comentarios abajo. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y, como era de esperar, ha generado un debate acalorado en las redes sociales. Estamos hablando, por supuesto, del supuesto escándalo de filtración de fotos íntimas que involucra a dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Hande y Kerem son mundialmente conocidos por sus papeles protagónicos en la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. La química entre ellos en la pantalla fue innegable y pronto, los rumores de romance fuera de la ficción se convirtieron en realidad, conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su relación, aunque con sus altibajos, siempre fue seguida de cerca por la prensa y los seguidores, convirtiéndolos en una de las parejas más mediáticas del panorama turco. Ahora, imaginemos la sorpresa y el impacto cuando comenzaron a circular rumores sobre la filtración de imágenes privadas de ambos. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, generando una ola de reacciones que oscilaron entre la incredulidad, la indignación, el apoyo incondicional y, lamentablemente, la especulación y el morbo. En este vídeo, vamos a desentrañar todo lo que sabemos hasta el momento. Analizaremos las fuentes que han reportado la información, las reacciones de los fans,
y reflexionaremos sobre la importancia de la privacidad en la era digital y las implicaciones legales y morales de este tipo de situaciones. Antes de continuar, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, análisis de series, noticias de tus actores y actrices favoritos y mucho más. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Asterisco profundizando en los detalles, lo que sabemos y lo que no sabemos asterisco. La noticia de la supuesta filtración comenzó a tomar fuerza a través de diversas plataformas digitales. Inicialmente la información se transmitió a través de cuentas de noticias de entretenimiento en Twitter, Instagram y TikTok, conocidas por su capacidad para viralizar información rápidamente. Estas cuentas, muchas veces impulsadas por el sensacionalismo, comenzaron a compartir información sobre la existencia de imágenes privadas que presuntamente habían sido obtenidas de forma ilícita. Es crucial señalar que en un principio, la mayoría de estas fuentes no compartieron las imágenes directamente. En su lugar, se limitaron a hablar sobre la existencia de las fotos, la conmoción que estaban causando y la preocupación por la privacidad de los actores. Esta precaución, aunque comprensible desde el punto de vista legal y ético, no impidió que la noticia se propagara a una velocidad vertiginosa. A medida que la noticia se difundía, la información se fragmentaba y se mezclaba con rumores y especulaciones. Comenzaron a surgir preguntas sobre cómo se habrían obtenido las imágenes. ¿Fue un hackeo a sus cuentas personales? ¿Un error de seguridad en algún dispositivo? ¿O, lamentablemente, una traición por parte de alguien cercano? Hasta el momento no existe información oficial que confirme la autenticidad de las imágenes o la forma en que fueron obtenidas. Las agencias de representación de Hande y Kerem no han emitido ningún comunicado oficial, lo cual es comprensible dado la delicadeza de la situación. Están seguramente evaluando la situación, recabando información y considerando las acciones legales pertinentes. Asterisco la reacción de los fans, un espectro de emociones asterisco. La reacción de los fans, como era de esperar, fue diversa y compleja. Por un lado, se manifestó una oleada de apoyo y solidaridad hacia Hande y Kerem. Los fans, que han seguido su trayectoria con cariño y admiración, expresaron su indignación ante la posible violación de su privacidad. En redes sociales, se utilizaron hashtags como @AnderCelSupport y @KeremBursinLove, acompañados de mensajes de apoyo, defensa y condena a la filtración. Los fans se unieron para expresar su rechazo a la difusión de las imágenes y exigieron respeto por la vida privada de los actores. Muchos recordaron que aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad y a vivir sus vidas sin ser objeto de escrutinio y morbo. Sin embargo, lamentablemente, no todos los comentarios fueron positivos. Como suele ocurrir en estas situaciones, también hubo una minoría que aprovechó la oportunidad para difundir rumores, especulaciones y comentarios inapropiados. Se generaron debates innecesarios sobre la autenticidad de las imágenes y se hicieron juicios de valor sobre la vida personal de los actores. Es importante destacar que en situaciones como esta, es fundamental ser cautelosos y críticos con la información que consumimos. Evitar caer en la especulación y no contribuir a la propagación de rumores o noticias falsas. Recordar que detrás de cada noticia hay personas reales, con sentimientos y vidas que merecen respeto. El papel de los medios y la responsabilidad informativa En este contexto, es fundamental analizar el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad de los periodistas y creadores de contenido. Si bien es legítimo informar sobre noticias relevantes, es crucial hacerlo con ética y responsabilidad. Los medios deben ser conscientes de las implicaciones de publicar información sobre la vida privada de las personas, especialmente cuando se trata de contenido íntimo y delicado. La difusión de imágenes sin consentimiento es un delito, y los medios deben evitar cualquier acción que pueda contribuir a la violación de la privacidad. Es importante que los medios se enfoquen en informar sobre los hechos, evitando especulaciones y sensacionalismos. Deben respetar la presunción de inocencia y evitar juicios de valor sobre la vida personal de las personas. La privacidad en la era digital, un desafío constante El supuesto escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde nuestras vidas están cada vez más expuestas en Internet.
Las redes sociales, los smartphones, las aplicaciones, todo esto facilita la difusión de información, pero también nos hace más vulnerables. La privacidad se ha convertido en un bien escaso, y es fundamental que seamos conscientes de los riesgos y tomemos medidas para protegernos. Esto implica ser cuidadosos con la información que compartimos en Internet, proteger nuestras contraseñas, y utilizar herramientas de seguridad para evitar el acceso no autorizado a nuestros datos. En el caso de las figuras públicas, la situación es aún más delicada. Su vida privada, de alguna manera, está expuesta al escrutinio público. Sin embargo, eso no justifica en absoluto que se vulnere su privacidad de esta manera. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito, y quienes lo cometen deben ser castigados. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la intimidad, independientemente de nuestra profesión o estatus social. *** Posibles consecuencias y acciones legales ***. En caso de confirmarse la filtración de las imágenes, las consecuencias para Hande y Kerem podrían ser significativas. Además del daño emocional y psicológico, la situación podría afectar su imagen pública y sus contratos profesionales. Es probable que sus agencias de representación emprendan acciones legales contra los responsables de la difusión de las imágenes. Estas acciones podrían incluir denuncias por violación de la privacidad, difamación y otros delitos. En algunos países, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito grave que puede acarrear penas de prisión y multas económicas. Las leyes de protección de datos también podrían aplicarse en este caso. *** Reflexiones finales y el llamado a la empatía ***. El supuesto escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema delicado y que nos invita a la reflexión. Se ha hablado mucho, se ha especulado y hasta el momento, no hay confirmación oficial de la filtración. Sin embargo, la sola posibilidad de que esto haya ocurrido es suficiente para generar indignación y preocupación. Debemos ser conscientes de los riesgos de la exposición en Internet y tomar medidas para proteger nuestra privacidad y la de los demás. Apoyemos a Hande y Kerem, y condenemos cualquier acto que atente contra su intimidad. En definitiva, es crucial esperar información oficial, evitar la propagación de rumores y respetar la privacidad de los involucrados. La ley debe actuar para proteger a las víctimas y castigar a los responsables de este tipo de actos. Es fundamental recordar que detrás de cada noticia, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Mostremos empatía y respeto hacia Hande y Kerem, y evitemos cualquier acción que pueda agravar la situación. *** Conclusión y despedida ***. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de esta noticia. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su compañía, su apoyo y su interés en el mundo del espectáculo. Me encanta que se mantengan informados y que participen en la conversación. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like. Es muy importante para mí. Y por supuesto compartan el vídeo con sus amigos y familiares. De esta manera, más personas podrán estar al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que la filtración es real? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar esta situación? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Déjenme sus comentarios abajo. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. ***, ampliación y análisis profundo, contexto, implicaciones y perspectivas ***. Para comprender completamente el impacto de este supuesto escándalo, es crucial profundizar en el contexto, las implicaciones y las diferentes perspectivas que rodean el caso. ***, el contexto de la fama y la obsesión mediática ***. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su popularidad trasciende las fronteras de su país, gracias al éxito internacional de Love is in the Air. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo, catapultando a Hande y Kerem a la fama global.
Esta fama conlleva una intensa exposición mediática y un constante escrutinio por parte de los medios de comunicación y los fans. Los paparazzi los persiguen, los medios analizan cada uno de sus movimientos, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se debaten sus vidas personales. Esta constante exposición crea una atmósfera de presión y vulnerabilidad para las celebridades. Sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público, y cualquier desliz o error puede ser amplificado y explotado por los medios. *** El impacto psicológico y emocional ***. La filtración de imágenes íntimas, de confirmarse, tendría un impacto psicológico y emocional devastador en Hande y Kerem. La violación de la privacidad, la exposición pública y la posibilidad de que sus imágenes sean vistas por millones de personas pueden generar sentimientos de vergüenza, humillación, ansiedad y depresión. Además, la situación podría afectar sus relaciones personales y su confianza en los demás. Podrían sentirse traicionados por personas cercanas y experimentar dificultades para establecer nuevas relaciones. Es crucial que en estos momentos Hande y Kerem cuenten con el apoyo de sus seres queridos, profesionales de la salud mental y abogados que los ayuden a superar este difícil momento. ***. Las implicaciones legales y las deficiencias del marco legal ***. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito en muchos países, incluyendo Turquía. Las leyes de protección de datos también podrían aplicarse en este caso, ya que la filtración implica el acceso no autorizado y la divulgación de información personal. Las acciones legales que Hande y Kerem podrían emprender incluyen: denuncia por violación de la privacidad para buscar reparación por el daño causado por la difusión de las imágenes. Demanda por difamación si se difunden rumores o información falsa que afecten su reputación. Acciones penales contra los responsables de la filtración y la difusión de las imágenes, que podrían ser acusados de delitos como la distribución de pornografía infantil o la incitación al odio. Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes, a menudo existen deficiencias en el marco legal que dificultan la protección de la privacidad en la era digital. La dificultad para identificar a los responsables de la filtración, la lentitud de los procesos judiciales y la falta de recursos para combatir el ciberacoso son algunos de los desafíos que enfrentan las víctimas. La responsabilidad de las plataformas digitales Las plataformas digitales como Twitter, Instagram y TikTok también tienen una responsabilidad en la protección de la privacidad y la prevención del ciberacoso. Deben implementar políticas claras sobre la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y tomar medidas rápidas para eliminar las imágenes y suspender las cuentas que las compartan. Además, las plataformas deben colaborar con las autoridades para identificar a los responsables de la filtración y ponerlos a disposición de la justicia. La influencia del sensacionalismo y el morbo El sensacionalismo y el morbo son dos de los principales motores de la difusión de noticias falsas y la explotación de la vida privada de las personas. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo se aprovechan de estos instintos para generar clics y aumentar su audiencia. Es importante que los consumidores de información sean conscientes de esta influencia y eviten caer en la trampa del sensacionalismo. Deben ser críticos con la información que consumen y buscar fuentes confiables y objetivas. La necesidad de educación y concienciación La educación y la concienciación son fundamentales para proteger la privacidad y prevenir el ciberacoso. Es necesario educar a la sociedad sobre los riesgos de la exposición en Internet, la importancia de la privacidad y los derechos de las personas. Las escuelas, las familias y los medios de comunicación deben desempeñar un papel activo en la promoción de la educación y la concienciación. Es necesario enseñar a los niños y adolescentes a utilizar Internet de forma segura, a proteger su privacidad y a respetar la privacidad de los demás. El rol de los fans y la comunidad online Los fans y la comunidad online pueden desempeñar un papel importante en la protección de Hande y Kerem. Pueden apoyar a los actores expresando su apoyo y solidaridad a través de mensajes en las redes sociales. Denunciar la difusión de las imágenes a las plataformas digitales y a las autoridades competentes.
Evitar la propagación de rumores y especulaciones respetando la privacidad de los actores y evitando contribuir a la difusión de noticias falsas. Promover la empatía y el respeto recordando que detrás de cada noticia hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Conclusiones ampliadas, hacia un futuro más seguro y respetuoso. El supuesto escándalo de Andercel y Kerem Bürsin es un llamado de atención sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Es un recordatorio de los riesgos que conlleva la exposición en Internet y de la necesidad de tomar medidas para proteger nuestra privacidad y la de los demás. Para construir un futuro más seguro y respetuoso, es necesario fortalecer el marco legal para proteger la privacidad y castigar a los responsables de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Promover la educación y la concienciación sobre los riesgos de la exposición en Internet y la importancia de la privacidad. Responsabilizar a las plataformas digitales exigiendo que implementen políticas claras sobre la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y que tomen medidas rápidas para proteger a las víctimas. Fomentar la empatía y el respeto hacia las figuras públicas y todas las personas, recordando que todos tenemos derecho a la intimidad y a una vida privada. Apoyar a las víctimas ofreciendo apoyo psicológico, legal y emocional a las personas que han sido víctimas de la filtración de imágenes íntimas. En definitiva, el supuesto escándalo de Andercel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre el mundo en que vivimos y a tomar medidas para construir un futuro más seguro, más respetuoso y más consciente de la importancia de la privacidad. Es un desafío que nos concierne a todos. Consideraciones adicionales y perspectivas a largo plazo. Para completar el análisis, es crucial abordar algunas consideraciones adicionales y examinar las posibles perspectivas a largo plazo de este delicado asunto. La cultura de la cancelación y la reputación. En el mundo del entretenimiento, la cultura de la cancelación puede ser implacable. Un error, un escándalo o incluso una simple controversia pueden tener un impacto significativo en la reputación de una celebridad y en sus oportunidades laborales. En el caso de Hande y Kerem, es fundamental que se manejen con cuidado las consecuencias de este supuesto escándalo. Deben ser transparentes, tomar las acciones legales necesarias y, sobre todo, contar con el apoyo de sus fans y de la industria para superar este momento difícil. La gestión de la crisis de comunicación será crucial para mitigar los posibles daños a su reputación. Deberán trabajar con sus agencias y expertos en relaciones públicas para elaborar un plan de comunicación que les permita controlar la narrativa y proteger su imagen pública. El impacto en las carreras profesionales. Además del impacto en su reputación, el supuesto escándalo podría tener consecuencias en las carreras profesionales de Hande y Kerem. Los patrocinadores y las marcas podrían ser reacios a asociar sus productos con ellos, y los productores y directores podrían dudar en contratarlos para futuros proyectos. Es fundamental que Hande y Kerem demuestren profesionalismo, resiliencia y compromiso con sus carreras para superar este obstáculo. Deberán enfocarse en su trabajo, mantener una actitud positiva y buscar nuevas oportunidades para demostrar su talento y su valía. La relación entre fama y felicidad. Este caso nos invita a reflexionar sobre la relación entre fama y felicidad. Si bien la fama puede traer consigo muchos beneficios, como reconocimiento, éxito financiero y oportunidades laborales, también puede tener un costo muy alto. La constante exposición mediática, el escrutinio público, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden afectar la salud mental y emocional de las celebridades. Es importante que las celebridades encuentren un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y que aprendan a proteger su privacidad y su bienestar emocional. El futuro de la privacidad en la era digital. El supuesto escándalo de Hande y Kerem es un ejemplo más de los desafíos que enfrenta la privacidad en la era digital. A medida que la tecnología avanza, la privacidad se vuelve cada vez más vulnerable. Es fundamental que se tomen medidas para proteger la privacidad y para educar a las personas sobre los riesgos que conlleva la exposición en Internet.
Es necesario fortalecer las leyes de protección de datos, exigir a las plataformas digitales que sean más responsables y promover una cultura de respeto y empatía. El futuro de la privacidad en la era digital dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios tecnológicos, para proteger nuestros derechos y para construir una sociedad más segura y más respetuosa. *** La importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario ***. En momentos de crisis, la solidaridad y el apoyo comunitario son fundamentales. Hande y Kerem necesitarán el apoyo de sus seres queridos, sus fans, la industria del entretenimiento y la sociedad en general para superar este difícil momento. Es importante que evitemos los juicios de valor, la especulación y la propagación de rumores. En su lugar, debemos ofrecerles nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra empatía. La comunidad online puede desempeñar un papel importante en la protección de Hande y Kerem. Los fans pueden unirse para defenderlos, denunciar la difusión de las imágenes y promover una cultura de respeto y empatía. *** El legado de Love is in the air y el futuro de Hande y Kerem ***. A pesar de este supuesto escándalo, el legado de Love is in the air y el impacto de Hande y Kerem en la industria del entretenimiento son innegables. La serie ha conquistado a audiencias de todo el mundo y ha catapultado a sus protagonistas a la fama global. El futuro de Hande y Kerem dependerá de su capacidad para superar este momento difícil, para aprender de la experiencia y para seguir adelante con sus carreras profesionales. Con el apoyo de sus fans, sus agencias y la industria del entretenimiento, estoy seguro de que podrán superar este obstáculo y seguir cosechando éxitos. ***. Conclusión final y un llamamiento a la acción ***. En C. Conclusión, el supuesto escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, la fama, la responsabilidad de los medios y el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Es crucial que esperemos información oficial, que evitemos la propagación de rumores y que respetemos la privacidad de los involucrados. La ley debe actuar para proteger a las víctimas y castigar a los responsables de este tipo de actos. Debemos ser conscientes de los riesgos de la exposición en Internet, y proteger nuestra privacidad y la de los demás. Apoyemos a Hande y Kerem, y condenemos cualquier acto que atente contra su intimidad. Los invito a informarse buscar fuentes confiables y objetivas para obtener información sobre el caso. Reflexionar sobre la importancia de la privacidad y los derechos de las personas. Actuar denunciando la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y promoviendo una cultura de respeto y empatía. Apoyar a Hande y Kerem, expresando su apoyo y solidaridad a través de mensajes en las redes sociales. No olvidemos que detrás de cada noticia hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Mostremos empatía y respeto hacia Hande y Kerem, y evitemos cualquier acción que pueda agravar la situación. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de esta noticia. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su compañía, su apoyo y su interés en el mundo del espectáculo. Me encanta que se mantengan informados y que participen en la conversación. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like. Es muy importante para mí. Y por supuesto compartan el vídeo con sus amigos y familiares. De esta manera, más personas podrán estar al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que la filtración es real? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar esta situación? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Déjenme sus comentarios abajo. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós.